Bienvenidos a esta reunión de miércoles de estudio. Hemos terminado una serie de mensajes del término de los tiempos y vamos a empezar una nueva serie. Esperemos que sean quizá no más de 3, 4, pero vamos a hablar de qué significa o cuál es la verdadera Navidad para nosotros. Es una buena pregunta que quizá muchos de ustedes ya lo tienen en mente, quizá ya lo tengas por ahí analizando. Quizás si alguien por ahí de tus vecinos te preguntara así de una, yo no sé por qué dicen de una los chavos, pero bueno, ya, de una, como cuando te preguntan, ¿y para ti qué es la Navidad? A ver, no me contestes, pero pregúntatelo ahorita en esta noche. Yo te lo hago a ti. Para ti, hermanita, ¿qué es la Navidad? ¿Ya lo tienes? A ver, vamos a ir calificando a ver cómo responden nuestros alumnos. Y vamos a ir viendo a lo largo del estudio lo que la palabra de Dios nos dice. Muchas personas y esta costumbre, lo que hacen las personas como tradición, ¿no? Así como el mes pasado, en octubre, también celebraban por allá el Día de Muertos. Muchos de ellos saben que algunos se dejan llevar nada más por la ola, o nada más por lo que es bonito, o nada más por lo moderno. Pero déjame decirte que nosotros no debemos hacerlo de esa manera. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor ponía en mi corazón, y al estar buscando poder entender por qué sí, por qué no, en dónde sí, en dónde no, está mal hacerlo, compartir estas fechas con mis vecinos, con mis parientes. Creo que es un buen momento en donde nosotros, como hijos de Dios o creyentes, podemos compartir algo que ellos no puedan tener, sobre todo de los que son inconversos, los que han nacido, no han nacido de nuevo. Entonces tú y yo tenemos algo que ellos no tienen. Esa es la verdadera Navidad. ¿Me acompañan a hacer una oración? Gracias, Dios, te damos en esta noche. Muchas gracias, Jesús, por tu palabra. Queremos que sea viva y eficaz en nuestras vidas. Queremos que ella se encargue, Señor, de confrontarnos, de conducirnos, de dirigirnos. Padre, por favor, que no seamos del montón, que no seamos de ninguna manera de aquellas personas que lastiman tu nombre, vituperan, Señor. Tú has dicho, Dios, en tu palabra que es menester obedecerte, que al mundo. Así que no permitas de ninguna forma, de ninguna manera, Dios, que nosotros seamos contaminados. Nos has dicho que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Y eso es lo que queremos, Señor, ahora, guardar nuestro corazón para ti, santos, apartados del mal en todo momento. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Háblanos. Amén y amén. Hay diferentes momentos en la historia del cristianismo que han existido, y aquella palabra adventismo es aquello de lo cual se habla, de lo cual se ha hablado en algún momento, de algo que va a ocurrir, de algún suceso. Puede ser histórico, puede ser algún suceso tan anhelado. Y eso es lo que yo quiero comenzar. En aquellos tiempos estaban esperando a un Mesías, estaban esperando al Mesías anhelado. Pero ¿qué pasó con aquellas personas cuando, saltándome un poquito, cuando le dijeron ya es el Mesías, está pronto a venir, y no lo creían? ¿Qué pasa ahora con nosotros cuando se nos ha dicho quizá ya Cristo viene? Y podríamos decir, porque lo dice su palabra, algunos lo tienen por tardanza, por tardado todavía, pero somos nosotros de esos hermanos que todavía dicen no,
pues si hace 2000 años se nos dijo que iba a venir y todavía no ha regresado. Nos estamos acostumbrando a ese grupo. En la sociedad cristiana también ha existido tiempos en donde promueven quizá la idea del fin del mundo. Hay pastores inclusive osados, déjeme utilizar esta palabra que lo hemos platicado entre los pastores, que se atreven a dar inclusive fechas, inclusive que hablan que se están alineando las estrellas, y meramente podríamos hablar quizá de hasta un ocultismo cristiano. Y eso no lo dice la palabra. Vamos a ir adentrándonos a lo largo de esta hora y media que tengo, que me dieron los pastores, especialmente porque voy a iniciar yo. Así que vamos a ir entendiendo cómo bíblicamente eso no dice. Dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Así que aquella persona, aquel pastor, que sí, no estamos hablando de su salvación. Yo no digo que el pastor va a entrar o no al reino de los cielos, eso se lo dejamos al Señor. Pero me parecería que hay falsos profetas, como la palabra de Dios lo dice. Y yo no podría atreverme a decir: el Señor viene en tal día, en tal hora, en tal fecha. No podemos hacerlos. Quizá hay algunos profetas que hablan en cuanto al calendario maya y que se está alineando y que en los planetas y cosas subjetivas totalmente de la palabra. Algunos incluso se atreven a decir que saben el día exacto. ¿Han escuchado de esas personas? Estoy seguro que han visto algunos videos ahí de algunos pastores o líderes que hablan de esta manera. Pero esto no es algo nuevo. Esto no es algo que estemos viviendo nada más en este siglo XXI o desde el siglo XX, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los cristianos verdaderos tenemos, como dice algún pasaje, y lo decía Pedro, dice: la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, esa antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Vamos por favor a este versículo, es 2 de Pedro 1:19, y fíjense cómo debemos estar alerta. ¿Qué es lo que pasa con una antorcha? ¿En dónde o cuándo se utilizaba la antorcha? ¿Recuerdan cuando iban a las cavernas? Cuando han entrado a alguna gruta, por ejemplo. Ya ahora se utilizan esas lámparas de petróleo, ¿no? En donde pues pueden estarle bombeando, de bombilla se llama, sí, de bombilla creo que sí, pueden estar bombeando y pues ahí permanece la flamita. Pero anteriormente se utilizaban las antorchas. Y ve cómo dice este versículo: tenemos también la palabra profética más segura. Ya se había profetizado esta palabra, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Tenemos que estar encendidos, alerta, hasta la nueva segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo nueva? Podríamos decir, no es nueva su primera venida, esta sería su segunda venida. Hay muchas personas que estamos esperando, anhelantes, y esperemos que sea esta la congregación, en donde no nada más estemos viniendo a congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino estar encendidos, estar avivados, estar atentos en el último momento para cuando nuestro Señor Jesús venga por nosotros. ¿Están conmigo? Así que no tenemos que envolvernos en teorías absurdas que rondan por todas partes, pero quiero agregar, aún en la comunidad cristiana. ¿Cuánto podríamos decir que confunde a la grey? Porque a veces son pastores que tienen ovejas de miles y algunos son neófitos, pequeños en la palabra, y entonces dicen: no, el pastor lo dijo. Parecería que lo que el pastor dice a veces es ley. Por eso, ¿qué responsabilidad tenemos los pastores en hablar la palabra de Dios como es? No diluida, no alterada, sino tal cual, una palabra real. También tenemos en la palabra del Señor que dijo, vamos por favor a Marcos 13:32,
y 33. Marcos 13, 32 y 33. Porque de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Se dan cuenta? Así que de entrada ya podríamos descifrar que si alguien viene contigo a calumniar, alguien viene contigo a hablar o a atentar en contra de la palabra de Dios, tenemos un principio. Y un principio tiene que ser un cimiento, algo que esté bien fundamentado. Les he hablado durante varias enseñanzas, estudios, lo que es un cimiento, hablando de este local. Pero hablando como principio, si alguien viene a convencerte, hablando quien sea, un profeta, un anciano, un apóstol, un evangelista, y te viene a decir que él sabe el día y la hora, tú puedes ir directamente y decirle con todo amor y mucho más con respeto. Vamos a Marcos, mi amado hermano, 13:32, y le puedes decir lo que acabamos de leer. Y dice: nadie, ni los propios ángeles saben. Bueno, ni el Hijo de Dios sabe, sino solamente, vean cómo termina diciendo, solamente el Padre. ¿Cuánto más entonces una persona o un falso? Así que la única cosa que debemos saber respecto a ese fin, yo lo escribí, es que pues no sabemos nada. ¿Por qué no sabemos nada? Porque no se nos ha revelado. ¿Podríamos entonces decir que Dios nos lo puede revelar en sueño? Yo creo que sí, a través de su palabra, ya está escrito, a través de oración también. Pero muy seguramente va acompañado con un acto real. Cuando este pastor que les estoy comentando decía con fecha exacta, yo creo que cientos de personas y 3 personas de la familia me dijeron sí, es real, tratándome de convencer. La verdad es que no me detuve a querer dialogar con ellos o querer discutir, pero yo oraba y le decía: Señor, yo no sé el tiempo, si esta persona está hablando de parte de ti o no, no lo sé. Pero ¿cómo vamos a identificar a un buen profeta o a un profeta real que hable de parte de Dios? Por los frutos. ¿Y qué creen que sucedió? Que tuvo que pedir disculpas, así como lo hizo en vivo en las redes, también mínimo lo pudo reconocer y pudo decir: la verdad es que no fue preciso el estudio que se hizo, y yo me aventé a poder decirles que el tiempo era este, pero pido disculpas si no fue así. ¿Por qué no abordamos entonces el tema de alguna manera que nos vaya ayudando entonces a aprender a reconocer lo que Dios tiene para nosotros? Estamos hablando específicamente del tema de la Navidad, a crecer, a enfrentar esta vida mejor, a enfrentar quizá las invitaciones cuando te dicen: oye, ¿y tú por qué no pones arbolito? ¿O por qué no pones esferas y sí pones estos monigotes de galleta? ¿Cómo se llaman? Jengibre, sí. No, pues yo nada más regalitos o cajitas de regalos, ¿no? ¿Qué es lo que hay atrás de esto? Y es a donde queremos ver cuál es el significado específico de la verdadera Navidad. ¿Qué tal si pudiéramos o supiéramos que en este año Dios nos pide, estamos por comenzar este nuevo año, algo mejor, ¿no? Algo mejor en nuestras vidas, y no nada más en nuestras vidas, sino ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores amigos, mejores siervos, y en todo momento. Creo que hemos citado como pastores 4 puntos importantes. ¿Cómo podríamos ser mejores? Entonces, número 1, encontrarnos con nuestro Señor cada día. Hablamos quizá sí de un tiempo devocional, pero dentro del tiempo devocional, con la lectura de su palabra. Ahí está el segundo punto. ¿Están conmigo? El tercero, a través de la oración. La oración es una herramienta vital. Hablamos de vital como cuando el corazón palpita o deja de palpitar, perdemos la vida, o como el oxígeno, o como el agua. Pero ¿por qué
nos referimos a la oración a veces como el patito feo de las congregaciones. No tendría que ser. Y número 4, creo que todas estas anteriores, estas 3, sí el tiempo devocional, sí el tiempo en oración, sí el tiempo de la palabra, pero si no la llevamos a la práctica, nada de esto es significativo, porque Dios nos va confrontando. Entonces quise hacer este paréntesis para poder citar y poder seguir adelante. Vamos por favor a Mateo 1:23 y dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No se olviden de esta palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. La doctrina cristiana de la encarnación de Dios es fundamental para nosotros en nuestra fe como hijos de Dios, como cristianos, porque Dios se hizo hombre. En la persona de Jesús es que tenemos un maestro, un Mesías, un Salvador, el Mesías prometido, el tan anhelado Mesías. Si tú tienes y crees en tu corazón que Jesús vino, se hizo hombre, siendo Dios, el Todopoderoso, gracias pequeño, el Todopoderoso se hizo hombre y murió por ti y por mí, verdaderamente Él es tu Salvador. Si esta verdad en el cristianismo sin esta verdad en el cristianismo, solo sería una más de las religiones filosóficas basadas en reflexiones o enseñanzas de un determinado maestro. Pero no es así. La encarnación de Dios le da al cristiano un carácter totalmente diferente en cualquier religión. Algunos pueden creer fervientemente quizá en un Buda o quizá en una Madre Teresa de Calcuta o en una Lady Di o en una, no sé, en alguien que hizo mucho bien en esta tierra, que se esfuerza, que tiene, digamos, mérito humano para poderle reconocer. Hay 3 palabras que me brincaron por ahí. Alguien que canoniza, ¿no? Se le llama canonizar. Alguien que lo tienen por muy alto, con decoro. El cristianismo está basado en un evento histórico. Seguir a Cristo no es un asunto de lo que alguien dijo o dijeron que dijimos, ¿verdad? Sino en un evento real, algo que aconteció en una historia, y esa historia cambió totalmente el rumbo de nuestras vidas. Todas las religiones del mundo, todas, absolutamente todas, confiesan a lo mejor en una meditación, en una fuerza, en una bondad, y llegó a ser tan elevado a otros niveles espirituales que les llamaron los iluminados, beatificados, santificados, como lo dije, canonizados. Pero como quiera que sea, el cristianismo nos habla de un Dios que por su amor se hizo como uno de nosotros, no al revés. Vean cómo aquí hay una contraparte. La gente intentaba desde Adán y Eva ser como Dios, ¿cierto? Cuando llegó la serpiente a tentar a Eva, es que no vas a morir. Al contrario, vas a ser como Dios. El ser humano siempre intentando ser como Dios. Pero aquí fue lo contrario. El evangelio de Cristo es eso. El Verbo se hizo carne. ¿Ven qué bonito? Acá el ser humano esforzándose para tener el premio Nobel de la Paz, esforzándonos para ser la Madre Teresa de Calcuta, para ser Gandhi, y ahí empieza y bueno, y toda la gente tratando de ser mejor, cuando Dios, siendo Dios, el Todopoderoso, Jesucristo se hizo hombre y vino a la tierra, el perfecto, el limpio, el sin mancha,
para bajarse junto con los pecadores. ¿Se imaginan? A ese nivel, ya Él ya lo tenía todo y se entregó. Ese es el verdadero motivo por ahí para los que están anotando. Como está escrito entonces, no hay justo ni uno solo. No hay quien entienda esto. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3:10. La cosa entonces acá es clara, mis amados hermanos. Dice, el ser humano no puede salvarse a sí mismo. ¿Están conmigo? ¿O sí lo pudieron hacer? ¿O sí se pudo salvar el ser humano? ¿Sí se pudo salvar el ser humano a sí mismo? Necesitamos del Todopoderoso. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es por eso que la verdadera Navidad está en conocer a Jesús, en que sea Él el que gobierne nuestras vidas. Dios descendió porque nosotros no podíamos ascender a Él. Así que la salvación está en Cristo. Y ese es el mensaje maravilloso, perfecto de la Navidad. ¿Sigues conmigo, hermano? Quiero citar algunos puntos importantes. El cristianismo nos revela entonces a un Dios cercano, no a un Dios lejano, no a un Dios que está ocupado. He escuchado que mi papá ha mencionado aquí en el micrófono que mi abuela le decía, no, mi hijo, ¿qué estás haciendo? Pues acá pidiéndole a Dios. No, mi hijito, ¿se han escuchado? El pastor me muestra. A Dios, si está tan ocupado, ¿cómo crees que a un ser tan pequeñito le vaya a poner atención? Sabiendo tanta necesidad en el mundo, tú estás pidiéndole, chamaco latoso. Qué bueno que le hablaba así mi abuela a él, ¿no? A mí nunca me dijeron así. Pero claro que Dios no es un Dios lejano, no es un Dios que está tan ocupado con que no te pueda escuchar, con que no pueda atender a tu necesidad. ¿Sabes que antes de que tú y yo pidiéramos, Dios ya conoce tu necesidad? Ya conoce tu petición, ya conoce lo que te conviene y lo que tú deseas inclusive. Y aunque no puedas ver, aunque tú y yo no podamos ver, de todas maneras Dios está obrando. Dios ya está actuando, aunque tú y yo no alcancemos a ver. Entonces, el cristianismo nos presenta a un Dios que quiso acercarse a nosotros, a todos por igual. Ya no nada más de judíos, ¿verdad? Sino de ¿qué? De judíos y de gentiles. Y eso te alcanzó a ti. Eso me alcanzó a mí. Algunas religiones nos presentan en algunos momentos algunos rituales, algunos mandamientos, sacramentos, reglas en las cuales podemos llegar a un Dios. ¿Qué pasa por ahí el 12 de diciembre cuando vienen de diferentes lugares o regiones? Tienen que cumplir. ¿Han escuchado la palabra mandas? Gracias a Dios en Jesús todo está hecho. La palabra consumado es que todo está hecho. La situación es acercarnos a ese consumado es, creerlo, vivirlo, experimentarlo, apropiarnos del consumado es. Por eso el cristianismo es diferente. Nos invita a creer y a dejar a Dios actuar en nuestras vidas para transformarnos. ¿Recuerdan el texto del principio que citamos? Emmanuel, Dios con nosotros. No Rubén con Dios, sino Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra dice, vamos por favor, acompáñenme, vamos a Romanos 1:20, ahí en donde estábamos seguidito. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Además de la revelación natural o general por medio de lo creado,
El Señor se ha revelado por medio de manifestaciones especiales. La palabra de Dios también nos dice, y vamos a Hechos 1:1. Hechos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hebreos 1:1. Dije Hechos, perdónenme. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios se reveló a nuestras vidas por medio de la encarnación. Vamos a otra cita, por favor. Hebreos ahí 1, 2, 3, por favor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, esto está subrayado en mi Biblia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es esto lo que a ti y a mí nos da el privilegio de ser llamados sus hijos, cuando hemos creído en que Él al tercer día ascendió a los cielos. Significa que Él nació. Hubo un día, muchos hablan del 25 de diciembre. En el texto, en los originales, no podemos garantizar que sea el día 25. Tristemente, y perdón a todos los presentes que les haya quitado la ilusión del día 25. Pero se dice que en ese momento estaba tan frío que quizás si estuvieran pastoreando algunos borreguitos por allá afuera hubiera sido pues algo muy triste, porque muchos de ellos hubieran muerto. Entonces, bueno, algunos dicen que fue en abril, algunos dicen que fue por allá en julio, a lo mejor un verano en donde sí podían apacentar a las ovejas. Aquí lo importante no es el tiempo, no es la fecha exacta, que no la tenemos. En los escritos no está. Pero lo que sí podemos decir es que Él nació. Y a donde te quiero llevar y la palabra nos quiere conducir es: Jesús ha nacido en tu corazón. ¿Tú lo has aceptado en tu corazón como tu Señor y Salvador? Cantábamos hace ratito, el Rey, el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es un Señor? El que gobierna, el que dice, el que cuando pide algo se le da. Pero eso de tu vida y de mi vida, ¿de verdad el Señor es el Señor de tu vida? ¿De verdad ha nacido Jesús en tu corazón? ¿Lo tienes como tu Señor y Salvador? Gloria a Dios. No lo dudes, que si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, Él es quien gobierna. Si no lo dejamos gobernar es otra cosa, pero Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Él murió, Él nació, Él resucitó. La máxima revelación de Dios fue su manifestación en Cristo Jesús. He mencionado también que ya veo ahí a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como poniéndose de acuerdo. No, mejor ve tú, Dios. No, mejor tú, Hijo. No, mejor yo voy, el Espíritu Santo. No, espérate, estamos hablando nosotros. Me pareciera que de inmediato Jesús, no, déjenme emocionarme, dijo: yo lo quiero hacer. Así como nadie le quitó la vida, dice la palabra, sino Él la entregó. Y la entregó por amor. Ese es el principio de la verdadera Navidad. ¿Sabes qué lo movió? ¿Sabes cuál fue el motor o la causa de dejar su divinidad y venir a esta tierra? El amor que te tiene. Porque tú eres su especial tesoro. Alguien podría decir, yo de muy pequeño, yo no sé si te pasó, pero yo decía, nada, que
¿Qué estuvo pensando en mí si yo ni siquiera había nacido? Pues ¿cómo que estaba pensando? A mí no me quieran chamaquear. Yo ni siquiera había nacido cuando Él ya había venido a la tierra y había muerto por mí. Hay una canción de nuestro hermano Jesús Adrián Romero que dice: yo estaba allí cuando Jesús estaba entregando su vida, yo estaba allí. Él estaba pensando en mí, Él estaba pensando en ti cuando vino a esta tierra. Al nacer y al poderse conducir como el Padre le agradaba, Él estaba pensando en ti. Cuando estaba siendo tentado por el enemigo y cuando estaba siendo provocado para caer en tentación, Él decía no una y otra vez porque estaba pensando en ti, porque estaba pensando en mí, porque Él sabía que valía la pena decir no, porque Él sabía a qué había venido, cuál era la comisión que el Padre le había encomendado. Así que la mejor posibilidad que tenemos de conocer a Dios es conociendo a nuestro Señor Jesús. ¿Estás conmigo? ¿Cómo podríamos decir nosotros entonces que podríamos conocer a Dios? Así, tú tienes a Jesús y de esa manera puedes tener la certeza que puedes ir conociendo a ese Dios vivo. Eso es lo que hace entonces tan importante nuestra doctrina, de esa sana doctrina de la cual siempre hablamos, que es la encarnación, que celebramos en la Navidad, que Jesucristo nació. Entonces ya tenemos aquí cosas para puntualizar como estandarte, como cimiento. Número uno, si viene alguien a decirnos la fecha, el día, la hora en la cual va a venir nuestro Señor Jesús, pues nos podríamos ir a Marcos. Número dos, si alguien vendría a decir si para ti cuál es la verdadera Navidad, pues que nuestro Señor Jesús nació. Esa es la verdadera Navidad. De pequeñito no tuvimos, ¿verdad? Mucho la celebración en casa de esta festividad. Quizá de cumpleaños un poco. De los cumpleaños sí me recuerdo que teníamos pastel, a veces globos, a veces cuando había, que casi nunca había, pero me recuerdo que teníamos un poco de regalos por ahí, pero la Navidad casi no la celebramos nosotros como tradicionalmente lo hace el paganismo. Pero yo creo que de algunos años para atrás, yo no sé si alguien recuerda que en esta misma congregación tampoco lo celebrábamos. ¿Sí recuerdan? ¿Alguno? ¿Y por qué lo empezamos a celebrar? ¿Por qué los pastores decidieron sí empezar a adornar? Quizá podría ser un buen motivo para que tu hermano, tu hermana, de aquellos parientes que tan cerrados, tan herméticos a las cosas de Dios, puedan alcanzar misericordia a través de tus actos. Quizá, como dice la palabra, si alguien tuviere todo el conocimiento, todos los secretos, todos los misterios de la ciencia y no tenemos amor, dice la palabra, no eres nada, no somos nada. Dice que somos como un címbalo, como un metal que resuena. Entonces, creo que a muchos de los aquí presentes hemos podido experimentar que a veces cuando nos invitan puede haber más bendición en el acudir y aceptar la invitación. A veces cuando escucho al pastor Beto decir de sus hermanas y convivir con ellas, creo que él ha sido, y sus hijas también, su familia, de mucha bendición para sus tías. Cuanto más cuando ellas han abierto su corazón a decir, claro que sí, vamos a cenar. Es más, yo llevo el ponche. Este año van a llevar ponche, bacalao, romeritos, pierna, imagínense. Y de esa manera, no, ya están invitados, lástima, se perdieron de esa bendición. Pero ven cómo de tal manera nosotros podemos compartir las buenas noticias. Ese es el evangelio de Dios. Y cuánto más la verdadera Navidad, que es que Jesús nació. No estamos hablando de cuando murió o cuando resucitó. Eso dejémoslo para la Pascua. Pero ¿cuál sería la verdadera Navidad en tu familia, con tus parientes? ¿Los regalos? Sí, Danita, esa es la verdadera Navidad.
o el arbolito, o las esferitas, o las luces. La verdad es que yo no he adornado nada, ¿no? Pero ya se quedaron las luces de la serie del año pasado. Es en serio, no les estoy mintiendo. Ahí está Dios de testigo. En serio, no les pasa nada. Son de LED y esas cosas, pero es padre adornar y convivir y compartir. Y ya veo alguna familia que está queriendo sacar el arbolito y se empiezan a gritar, ¿verdad? No, otra vez, ya rompiste aquí la esfera y eran de cristal. ¿Se imaginan? ¿Se está cumpliendo la verdadera Navidad? En los pleitos ahí en que ya se le cayó el árbol, o en que prendieron no sé qué y ya se le chamuscó la casa. Y empiezan los pleitos y de que te dije que no lo compraras tan caro, esta serie es de 1,000 pesos, yo podía irme al centro a las de 150 pesos. ¿Esa sería la verdadera Navidad? Vuelvo, los regalos sería la verdadera Navidad. Ese es el motivo de nuestra Navidad, que te regalen un patín del diablo, un patín y del diablo. Bueno, ahí se los dejo, conste que yo disparo y ahí está escrito. Tenemos que reconocer algunas cosas. La fecha exacta no la tenemos entonces. El texto dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2:8. A causa del frío, como lo acabo de mencionar, del invierno en esos lugares, haber estado con las ovejas fuera de casa hubiera sido quizá un suicidio. Algunos han tratado de hacer mención en esas condiciones, en los eventos. Han propuesto a lo mejor diferentes fechas. Sin embargo, se los mencioné, no hay seguridad absolutamente de ninguna fecha. La celebración entonces está llena de tradiciones humanas. El cristianismo, ese cristianismo deteriorado, contaminado de paganismo, de la religión, aquella religión que gobernó al mundo de la Edad Media, ha introducido algunas fechas, costumbres de los pueblos conquistados y ha integrado hasta ahora a la celebración navideña algunos símbolos cuyos orígenes no es precisamente el cristianismo, como lo acabo de citar. ¿Qué otras cosas te suenan? Las lucecitas, el nacimiento. Bueno, ¿qué creen? No estoy yo para contarlo ni ustedes para saber, pero ya quieren, en la Cámara de Diputados y de Senadores, ya quieren por ley omitir el nacimiento en las fiestas decembrinas. ¿Qué les parece eso? ¿No les parece que el mundo estamos volviendo atrás? Cuando en el billete de $1 decía "In God we trust", en Dios confiamos, y ahora ya ni se puede mencionar en las escuelas. Antes, cuando podían poner, eso sí me tocó ver un nacimiento en casa de mi esposa, un nacimiento y bien bonito de barro y toda la cosa. No en casa de mi esposa ahora como esposa, sino antes, Sí me quedé reflexionando. No, yo no ponía nacimientos, pero bien bonito, y qué bueno que podamos reconocer en el mejor de los casos, porque ahora ponemos nacimiento. Algunos sí, gloria a Dios. ¿Ustedes sí ponen nacimiento? Sí, pero nacimiento per se de los monigotes estos ¿no? De Jesús, de María, hay algunos que ni siquiera, ¿no? Si bien nos va, hay en el arbolito, pues un regalito, o las esferas, ¿no? O las lucecitas. Y bueno, pues a mí nunca me tocó, Val, de veras, aquí está mi hermana que no me deja mentir, nunca nos tocó un arbolito de Navidad en casa. Ni tampoco nos tocó abajo del arbolito, pues obviamente no teníamos los regalos, mucho menos porque éramos 5, entiéndanos. Éramos de familia numerosa, pero no creíamos en ello. Hay algunos que les dan algún contexto a la esfera. No, es que es verde. ¿Qué significa el verde? A las esferas, ¿no? Que la roja. No, es que si es plateada ya significa que. ¿Qué les parece si eso lo vamos dejando a un lado y podemos empezar a tomar decisiones que fueron de los 4 puntos? ¿Recuerdan al principio que hablamos? De sí poder orar, de sí poderle pedir dirección a través de su palabra al Señor, de sí poder tener devocional con el Señor, pero de ponerlo en práctica.
Como hijos de Dios, yo creo que tú impactarías mucho más a la comunidad en la que estás y principalmente a tu Jerusalén, que es tu primera línea familiar. Creo que empezaríamos a impactar más. ¿Cuántas veces te han dicho, oye, ¿por qué no vienes a cenar con nosotros una tortita de no, no, no? Y ya dicen, ah, pues es que yo sé que él no viene porque es cristiano y, y agregan, ¿no? Algunos, y su religión no se lo permite. ¿Han escuchado esa palabra? A mí me lo decían un poco en la prepa, es que su religión no se lo permite. De ir a fiestas y les decía, no, no es que no me lo permita, sino que yo he entendido que no es propio, no honra a Dios, no agrada a Dios. Pero quiero regresarme a lo esencial, mi amado. ¿Qué es lo esencial? Jesús nació, ha nacido en tu corazón. Has reconocido que Jesús vino, que dejó su lugar que tenía en su trono como Dios y se hizo hombre, encarnó y lo hizo en sacrificio, en obediencia al Padre. Muchos cristianos evangélicos condenan toda celebración navideña. Nosotros quizá podríamos dejárselo al Señor y decirle, Dios, ¿qué te parece si tú te encargas de las letras pequeñas? Yo me encargaré de honrarte. Quizá no de participar, cuando algunos utilizan el 25, ¿verdad? Para ponerse, pero hasta atrás. Ya están esperando las vacaciones, la fecha decembrina para decir, ahora sí me la voy a agarrar de todo el fin de semana. Ajá, si bien les va. Porque unos se la empiezan el fin de semana y hasta el siguiente, o bueno, ese ya es posterior, ¿no? Hasta el 7, hasta Reyes. Entonces es el Guadalupe de Reyes del pastor Rubén, el que acostumbra el pastor Rubén, ¿no? A chutarse completo. No es cierto, no es cierto, los hermanos. Ya ven, ya se están riendo. Ese Guadalupe Reyes, ellos sí se lo chutan. A lo mejor no podrías participar tú de ello, sabiendo cuáles son nuestros principios, nuestros valores. Pero quizá para compartir el Evangelio, ¿saben que en esta época, en este tiempo específicamente, la gente está más susceptible a escuchar la palabra de Dios? En conocer que verdaderamente Jesús vino a esta tierra. Lo que no conocen y lo que no saben, que tú y yo lo podríamos compartir, es para qué vino. ¿Cuál fue el motor de que Él viniera a esta tierra? Quizá dicen, sí, pues estamos celebrando. ¿Qué celebramos? Pues a Santa, ¿no? O que vienen los regalos o los Reyes Majes, ¿no? Pero nunca, en muchas familias, en muchos hogares, nunca se menciona a Jesús. Pueden mencionar el arbolito, ya dijimos, a Santa Claus, a los Reyes Magos, los regalos, las comelonas que se echan ustedes, hermanos, los diciembres. Que Dios los perdone por pecar tanto. Es gula, es pecado de gula, es bíblico. Pero ¿saben que podemos impactar a nuestra comunidad? ¿Saben que Dios te va a utilizar? No soy profeta, pero Dios te va a utilizar. A quien le vayas a regalar ahora el 24 de diciembre esas comidas, y a tus vecinos cuando le digas, Dios te bendiga, vecino. Qué bueno que estás celebrando la verdadera Navidad. Porque sabes cuál es la verdadera Navidad, ¿verdad? Y cuando te respondas, sí, el Santa. No, vecino, eso son tradiciones, pero la verdadera Navidad, y vamos. Que no tengas temor, que hables con denuedo. Que sea el Señor a través de su Espíritu quien te esté guiando. Podemos celebrar entonces la Navidad como debe ser perfectamente, y enseñarla a nuestras familias, rescatando su maravilloso significado para nosotros. Además, podemos compartir con toda la gente que nos rodea ese verdadero significado de esas fiestas decembrinas, y podemos cumplir con la palabra que dice. Vamos a Mateo 5:14. Vamos a ver qué dice la palabra. Y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Tú puedes esconder lo que ha hecho Cristo en ti? Serías muy buen actor, hermano.
O una de dos, o no has nacido de nuevo, o eres un buen actor, porque sí lo estás ocultando muy bien. Pero eso no se puede ocultar. ¿Recuerdan otra vez lo de la luz, lo de la antorcha? Debemos estar bien encendidos. Si ellos se quieren festejar con sus botellas, mira, que Dios ponga el denuedo en ti, poder hablar del evangelio, del nacimiento de Jesús, de qué significa la verdadera Navidad. A lo mejor no participar de ello, pero a lo mejor sí participar con tus sobrinos, con tus hermanos que no conocen a Dios principalmente, para poder compartir el evangelio, que son las buenas noticias. Cada quien es libre de tomar la decisión que quiera, pero yo les propongo lo siguiente. Les propongo que cada uno, cuando ahora tengamos el tiempo de poder salir, ten en mente Juan 1:4, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Para nosotros ese nacimiento del Señor Jesús es una realidad. ¿Para cuántos ha sido real en su vida Jesús? ¿Cuántos lo han podido experimentar? Porque anteriormente tenían que creer por fe. Ahora podemos decir y sentir y vivir porque hemos experimentado a Jesús en nuestras vidas. Antes nada más era, pues creo que sí, creo que está escrito por fe, pero nosotros lo hemos podido experimentar. Es una realidad en nuestras vidas. No nada más es un evento histórico. Ahora sabemos todo respecto a ese nacimiento que está escrito en su palabra, su vida pública, sus enseñanzas, su pasión, su muerte, resurrección y sus demandas para quienes creemos en Él y le seguimos. Quiero agregar aquí también, no nada más le seguimos y le servimos, sino queremos parecernos más a Él. Esa verdadera Navidad, Navidad quiere decir, hermano, eso, díganlo. Navidad quiere decir natividad. ¿Qué quiere decir? Nacimiento. Ya tenemos otro fundamento, otro pilar. Navidad quiere decir nacimiento. No nada más lo dejemos en un mero relato, una mera historia, pasión, muerte, resurrección, sino podámoslo seguir viviendo, seguir conociéndolo, seguir caminando con Él y llevarlo a la práctica. Quienes vivieron antes de su nacimiento tuvieron que esperar en Él y confiar en su llegada por fe. Así que vamos, Lucas 2:38 dice: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿A quiénes? A todos. ¿Con quién vas a estar en esta época? Con quien estés, a todos puedes dar buenas nuevas. Ahí está escrito, mi amado hermano, lo acabamos de leer, Lucas 2:38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. ¿De cuál niño? De Jesucristo, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que la Navidad para nosotros es un génesis. Es un génesis para la Navidad para nosotros en nuestra vida. Es fuente de amor y esperanza. Es esa victoria que da sentido ahora a nuestras vidas. Toda la Biblia está llena de este mensaje, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la verdadera Navidad, y que se ha dado a llamar el Evangelio de Cristo. Se encuentra una descripción, y esto es claro, el significado de la Navidad. Vamos a un versículo más, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y aumentaré entonces los dolores de parto en la mujer. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla del verdadero significado de la Navidad, del verdadero motivo que tendría que ser para nosotros. Una profecía de victoria en Cristo para la raza humana. Se trata de la más grande intervención de Dios. Y esto fue, lo puedo citar solamente en 4 puntos. Una acción de liberar a su pueblo, a los que estábamos cautivos de la cautividad. La promesa de Dios es sencillamente una respuesta de su necesidad. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios derrama bendiciones por su puro amor, sin que nosotros hagamos absolutamente nada para que suceda. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mostró también su amor a través ¿de qué? Los vistió. ¿A través de qué? No nada más los dejó y se perdió toda la humanidad, sino en Jesucristo. Cuando nació, cuando vino a esta tierra, Él es nuestro verdadero motivo de la Navidad. Dios ofrece entonces una solución en Jesús. Esto es así siempre, pero siempre y cuando usted y yo creamos. Cuando usted y yo le busquemos a Dios con todo nuestro corazón verdaderamente, es que Dios ya nos buscó a nosotros primero. ¿Qué te parece esto? Que cuando nosotros estamos animados, entusiasmados en quererle conocer, ya Dios mostró su amor. ¿Cómo mostró su amor? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero eso va a ser tema de otro estudio. Específicamente lo que vimos el día de hoy, y quiero recalcarlo. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu verdadero significado de esta Navidad? ¿Qué es el motor que mueve al mundo? Pero ¿qué es el motor que te mueve a ti y me mueve a mí? El creer en Jesús, en recordar su nacimiento, en que vino a esta tierra y se entregó. ¿Y por qué recalcarlo y por qué reafirmarlo? Porque algunos lo siguen teniendo por tardanza, porque algunos siguen teniéndolo quizá olvidado, quizá muchos ya nada más lo están haciendo por tradición, quizá muchos ya lo siguen teniendo en su corazón, pero muy alejado. Quiero terminar diciendo esto. Cuando Jesús nació, nació la esperanza de vida. Nació la única posibilidad de la genética de la vida para la humanidad. En Jesús está el gen de la vida. Dejarlo nacer en tu familia, en tu corazón, en tu matrimonio, en tus sentimientos y emociones, es suceso más importante que jamás podrías tener. Si alguien nos pregunta qué es la salvación, entonces, ¿qué es eso que se llama el Evangelio de Cristo? Podemos contestarle: la salvación es la iniciativa de Dios de resolver el problema básico de la raza humana. El Evangelio de Cristo es justamente lo que celebramos en la Navidad. Dejemos que la Navidad, la verdadera Navidad, genere en nosotros la vida, la verdadera vida. ¿Y quién es la vida? Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y agrega este verso: y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Así que un buen regalo para esta Navidad sería que ellos puedan regalarle a lo mejor a sus parientes, los creyentes, el Evangelio, el compartirle con toda autoridad de parte del Señor, pero que sea el Espíritu, ¿qué te parece?, quien te vaya moviendo para que en esas fiestas de Navidad ahora que vienen y que ya te estás preparando, así como la familia Suárez con estas 5 comidas, tú también lo puedas estar haciendo con tus parientes, pero compartir la verdadera Navidad, que es el nacimiento de Jesús.
Así que cuando alguien te diga feliz Navidad, tú también le puedas decir también a él o a ella feliz Navidad. Que verdaderamente Jesús, que es el nacimiento de Jesús, la verdadera Navidad, reine en tu vida. ¿Estás de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Para eso son los estudios, mis amados. ¿Alguna aportación que quieran hacer? Siéntanse adelante en confianza. Alguien que tenga por allá el micrófono. Lili, ¿alguien escribió algo en las redes? Siéntete en libertad, hermano. ¿Qué piensas tú? ¿No te parece que la Navidad sea el nacimiento de Jesús? Lo podemos platicar más adelante a la luz de la palabra si gustas. ¿Alguien que diga yo? Vamos a despedirnos entonces. Que verdaderamente el significado sea ese, el recordar a nuestro Señor Jesús. Qué buen motivo que ahora quieren quitar por ley, nosotros lo sigamos manteniendo presente, no nada más en nuestros corazones, no nada más como un suceso histórico, sino como algo presente en nuestras vidas, que sea algo crucial en nosotros, que nunca se nos olvide, que no pasemos por alto que Jesús nació. Y ya vendrán las siguientes facetas de la Navidad, ¿les parece? Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Dios, por tu palabra. Que lo tengamos bien presente en nuestros corazones, Señor. Que lo llevamos a la praxis. Que podamos experimentar, Señor, aún con nuestros vecinos, aún en esta época, en esos tiempos donde ellos pueden estar más abiertos en su corazón a poder escuchar del nacimiento de Jesús. Y que eso, Dios, tú vayas propiciando en sus corazones para la gente que hemos de compartir. Que podamos encontrar ese momento, Señor, en donde sea propicio para poderles compartir. Así como lo queremos hacer también, Señor, en este concierto, encontrando y sabiendo cuál es la verdadera Navidad, que ellos puedan encontrar en ti, Señor, ese consuelo, esa salvación, ese entendimiento, Señor, esa revelación de tu Espíritu Santo en sus vidas y ese sentido a sus vidas en la eternidad, Señor. Gracias porque pudimos compartir, Dios, el día de hoy, porque nos das oportunidad, permiso de hacerlo, y que se quede en nuestros corazones a lo largo de este tiempo. Que si alguien no tenía bien claro o alguien nada más lo festejaba como tradición, Señor, que ahora sepamos el por qué se tiene que hacer o se tendría que hacer el recordarte. Gracias por tu palabra, llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Acá está el cesto, hermanos, para las ofrendas, los diezmos. Si alguien trajo alguno de ellos, lo puede hacer con libertad. De lo contrario, mañana hay reunión. En la tarde, 5 de la tarde, ministración y oración. Nos vemos matrimonios el próximo viernes en punto de las 7:30. Estamos por acá. ¿Hay mujeres? No hay mujeres. Así que Dios te bendiga, Dios te acompañe, Dios te llene y feliz Navidad.